Hola a todos, bienvenidos. Si estás en este canal, es Español CACD Alejandra Bermúdez. Mi nombre es Alejandra Bermúdez, soy profesora de español para el CACD hace casi 20 años y estoy en este momento compartiendo algunas clases abiertas sobre diversos temas gramaticales. Entonces, si entraste por primera vez a este canal de YouTube, te invito a inscribirte en nuestro canal y activar la campanita, activar el sininho, ¿sí? Para recibir las notificaciones de todas las clases que vamos a tener de aquí en adelante y de todos los videos cortos que podamos subir por aquí. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una clase sobre un tema bastante recurrente, bastante importante, que es las preposiciones en español, ¿sí? ¿Cuáles son esas preposiciones en español? ¿Cómo encontramos esas preposiciones dentro de la prueba? ¿Sí? ¿Cómo este tema puede afectar tu nota como candidato, como candidata dentro de la prueba del CACD? ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas y de algunos casos específicos de estas preposiciones, cómo ellas pueden aparecer y cómo estos errores, ¿sí? Algunos de estos errores con preposiciones pueden costar la nota, ¿sí? Principalmente en el contraste y en la diferencia con el portugués. Hoy vamos a tener una pequeña clase, ¿sí? Sobre las preposiciones y después haremos un ejercicio práctico sobre esto que vimos ahora, ¿sí? Así que te invito a abrir tu material, abrir ahí tu cuaderno de anotaciones y comenzar a anotar. La primera de ellas, ¿sí? La preposición a. La preposición a es una preposición bastante polémica en español, ¿sí? Porque tiene muchos usos, ¿sí? Y presenta varias dificultades a la hora de usar esta preposición a. Ella tiene diversos usos, muchos, ¿sí? Ella puede aparecer preposicionando a un complemento directo o indirecto. Ella puede aparecer para marcar la hora, para marcar tiempo, periodo de tiempo. Puede aparecer para indicar destino, ¿sí? La preposición a tiene diversos usos en español. Hay muchos verbos que también en su regencia, ¿sí? Tienen la preposición a. Entonces, el primer caso que vamos a ver hoy aquí de preposiciones es esta preposición a para marcar la hora, ¿sí? Para empezar, en español no tenemos acraciado. Entonces, cuando en portugués decimos as 3 horas, as 17 horas, en español no tenemos crasi, por lo tanto no tenemos acraciado. No tenemos preposición más artículo, siendo ahí marcado por una crasi del portugués, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la hora, ¿sí? ¿Cómo decimos la hora en español? Utilizamos la preposición a con la idea de tiempo, ¿sí? A las 3, a las 3 de la tarde, a las 5, a las 4, voy a llegar a las 3, voy a llegar a las 4, ¿sí? Esta preposición a, con idea de tiempo, también se utiliza para marcar los periodos del día, ¿sí? A la mañana, a la tarde y a la noche, ¿sí? Podemos marcar las tres partes del día, ¿sí? Con la preposición a. No vamos a decir, ¿sí? A la mañana, a la tarde o a la noche con la hora, ¿no? A la mañana a las 7, a la mañana a las 9, ¿sí? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, vamos a marcar partes del día. Esas partes del día se pueden marcar con tres preposiciones diferentes, ¿sí? La primera, preposición a, la segunda, preposición por, y la tercera, preposición de. Por la mañana, de mañana o a la mañana, ¿sí? Ahora voy a anotar eso, las tres están correctísimas, ¿sí? Ahora, para la hora, ¿sí? La preposición que vamos a usar es la preposición a las 6, a las 7, a las 8. Tampoco vamos a usar la redundancia horas, como en portugués. Às 7 horas, às 20 horas. Eso es una redundancia del portugués que no aplicamos en el español, ¿sí? A las 3, a las 4, a las 5, sin colocar horas, horas, ¿sí? Sin colocar esa redundancia. ¿Bien?
Entonces, para hablar de la hora, nos vamos a referir únicamente a la hora con la preposición a. Y vamos a utilizar la preposición a más la hora más de más la mañana, la tarde o la noche. Entonces, en este caso vamos a utilizar la preposición a para la hora y la preposición de para expresar parte del día, ¿sí? A las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, ¿sí? Esto para expresar hora. ¿Cómo expresamos las partes del día? ¿Sí? ¿Cómo expresamos las partes del día con la preposición a la mañana, a la tarde y a la noche? Esta es la forma de expresar partes del día con la preposición a. ¿Sí? También tenemos la preposición por. Con la preposición por también podemos marcar partes del día o periodos del día. Esto hay que separarlo, qué es decir la hora y qué es marcar o ubicar dentro del tiempo una parte del día, que es un periodo, ¿sí? Mañana, tarde o noche no indica hora exacta. Entonces, estas partes del día las vamos a marcar también con la preposición por y también con la preposición de. Voy a colocar aquí un ejemplo. Por la mañana, de mañana y a la mañana. ¿Sí? Entonces, las partes del día se pueden marcar también de tres maneras. Con la preposición por, en español, con la preposición de y con la preposición a, como habíamos visto en el primer caso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres casos de preposición con los que se pueden marcar las partes del día, ¿sí? Por la mañana, de mañana o a la mañana, ¿sí? Menos a mediodía, ¿sí? A mediodía se marca con la preposición a. A mediodía no se puede decir por mediodía ni de mediodía, ¿sí? Esta es una excepción. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vino a vernos ayer a mediodía. Llegué de viaje ayer a mediodía, ¿sí? Esta preposición es una excepción dentro de las partes del día. Bien, y aquí coloqué en tercer lugar, ¿sí? Para esta mini exposición un poco, la preposición en. ¿Sí? En más años, meses y estaciones del año. Y aquí hay algunas contradicciones con el portugués, ¿sí? Por ejemplo, viajé en 2020, en agosto hace frío, ¿sí? En primavera hay sol, en otoño caen las hojas, algunos ejemplos como el que tenemos ahí, ¿sí? Nací en 1977, más año, estamos en más estaciones, ¿sí? En primavera, en otoño, en invierno, en 2020, en 2021, ¿sí? Preposición en, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando digo, na segunda-feira vou estudar. El lunes voy a estudiar. Fui ao parque no domingo. No domingo fui ao parque. El domingo y no domingo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un caso y este caso se repite y se repite. Hace casi 20 años que trabajo con ceacedistas corrigiendo constantemente versiones, ¿sí? Y resúmenes, y este es uno de los errores más repetidos en la prueba. ¿Qué error? El error de utilizar preposición más artículo cuando el español no lo acepta o no lo pide, ¿sí? Entonces tenemos ahí días de la semana y fechas, como por ejemplo el domingo, el 10 de abril, ¿sí? O meu aniversário o meu aniversário é no día 10. Es el 10. ¿Sí? No vamos a colocar preposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pide preposición. El español no pide preposición para días de las semanas y fechas.
sí pide solo preposición para años, meses y estaciones. Entonces, en primavera, en 2020 y en agosto. Estaciones, años y meses. Y no pide preposición cuando, para días de la semana y fechas. Este es un error recurrente, muy recurrente. Podríamos decir que la preposición a y este uso equívoco de la preposición más artículo cuando no se pide preposición es uno de los errores más recurrentes en la prueba, ¿sí? Es un error que siempre aparece y ahí el alumno ve su nota siendo consumida, ¿sí? El alumno ve su nota siendo consumida por errores que no identifica, ¿sí? Y aquí una cosa interesante que vale la pena destacar es que la prueba del CACD, tanto la prueba de español como de otras lenguas, son pruebas acumulativas. ¿Qué quiere decir? Son pruebas acumulativas que van a exigir el conocimiento del nivel A1, B1, A2, más básico, y también van a exigir el conocimiento del nivel C1, C2 y niveles más avanzados. Entonces, en la misma prueba, yo voy a tener todo tipo de contenidos, principalmente en la versión, ¿sí?, de español, principalmente en la prueba de español. Entonces, cuando yo voy a transformar ese texto en portugués en un texto en español, tengo que tener algunas cosas en cuenta, ¿sí? Y aquí quiero mostrarles otro caso. ¿Qué caso? La diferencia entre el portugués y el español de algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera de ellas es las contracciones, ¿sí? ¿Qué son las contracciones? Es esa unión de acrasi, es un caso, ¿sí? La unión de preposición más artículo, ¿sí? Nele, nela, pelo, pela, eu vou à praia, ¿sí? Nele, naquele, naquela, pelo, pela. Esas contracciones no se dan como en portugués. Existe una diferencia. Entonces, presten atención, ojo, ojo. Ojo en español significa cuidado, atención extrema. Prestar mucha atención a esto. No es como en portugués. O sea, la mayoría de las preposiciones en español no contrae como ocurre en portugués. No contraen. Pelo, pela, nele, nela, todo eso en español son dos palabras. Separan, ¿sí? Las únicas que contraen en español son dos. Au y do, que se transforman en al y del. Y aquí hay algunos detalles. Por ejemplo, al es a más el, artículo, preposición más artículo el, singular, masculino. Del es preposición de más artículo el, masculino, singular. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo de lo que no contrae. De más el, pronombre de sujeto. Esto, deli, ¿sí?, no contrae. Entonces, aquí esta regla no se aplica de la contracción, del. ¿En qué otros casos no se aplica? No se aplica cuando tengo a más la, voy a praia, no, a la playa, ¿sí? A las montañas, por ejemplo, y a los chicos, ¿sí? O sea, al contrae cuando es preposición a más artículo el, masculino y singular. No contrae para el femenino singular, ni el femenino plural, ni el masculino de ese artículo en plural. A la, a las y a los no contrae, se mantienen dos palabras separadas. En el caso de del, ¿sí?, tengo del, contrae, ¿sí?, de la, no contrae, de las, tampoco, y de los, tampoco. ¿Sí? Entonces, existen dos contracciones en español, únicamente dos, sí, solamente dos. ¿Cuáles son? Al y del. Pero deben seguirse estrictamente estas reglas de contracción, de preposición más artículo. No es que puedo ampliarlo al plural y al masculino, ¿sí? No, debemos seguir estas reglas, ¿sí? Y tenemos ejemplos
como este, de el resto de las preposiciones que no contraen, ¿sí? Por ejemplo, por el parque, pelo. Eu vou passear pelo parque, pela rua, por la calle, por el parque, no contrae. En la calle, nela, ¿sí? En el parque, neli, naquele, naquela, ¿sí? Entonces, existen un grupo de contracciones que nunca van a ser contracciones en español, la mayoría de ellas. Entonces, entender esta idea principalmente es importante para no perdernos a la hora de traducir, a la hora de traducir un texto y de llevarlo del portugués al español. Tenemos que tener en cuenta estos detalles. No es como en portugués. Las contracciones no son iguales. No tenemos acraciado. Au y do son dos preposiciones que sí aceptan contracción en español, pero no en todos los casos, como vimos anteriormente. Entonces, esto es una cuestión de aprender con mucha calma estos contenidos, ¿sí? Estudiar las preposiciones de una manera dedicada y entendiendo que es un tema difícil, que avanza a medida que pasan los niveles, este tema se complica más, ¿sí? Y que es un tema fundamental y sí exigido en la prueba de español del CACD. Entonces, seguiremos con este tema y con otros en clases abiertas aquí en nuestro canal de YouTube. Entonces, te recomiendo que actives la campanita, ¿sí? Que te inscribas en el canal para seguir recibiendo clases abiertas sobre diversos temas de gramática, culturales, literarios, vocabulario, etc. Tendremos varios tipos de clases. Y te invito a seguirnos también en Instagram. Nuestro canal, nuestro perfil en Instagram es @españolcacd, @españolcacd, y también en nuestro canal del Telegram, ¿sí? Por donde tenemos bastantes ejercicios y actividades abiertas y prácticas con respuestas semanalmente, videos y mucho más. Entonces te invito a seguirnos también en el Telegram. El link del Telegram lo tenés en nuestro Instagram, @españolcacd. También podés seguirnos en nuestro Facebook, ¿sí? EspañolCACD Alejandra Bermúdez, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos en la clase, ¿sí? Y nos vemos en próximas oportunidades. Seguimos estudiando gramática y descomplicando esta prueba de español por pasos.